Dar gracias a Dios por el tiempo que pasamos ayer, fue un buen tiempo. Compartimos a gusto algunos conceptos, algunas ideas y especialmente dar gracias a todos los hermanos que participaron en la preparación del evento, con todo lo que eso conlleva desde las mesas, estudios, papeles y todo lo que nos distrajo ayer. Yo estoy contento del taller que tuvimos y el Señor me hablaba acerca de cómo tener una conducta, una actitud, una educación, un comportamiento ideal para que el trabajo en equipo pueda funcionar. Decíamos que el trabajo en equipo muchas veces es un concepto que igual nosotros tenemos claro de manera argumental y podemos dar la definición correcta de lo que es trabajo en equipo. Y principalmente yo hacía hincapié en que la importancia de trabajar en un equipo es tener la actitud y la conducta correcta para que el equipo funcione. Podemos tener todos los argumentos, todas las ideas claras, pero luego nuestra actitud no acompaña. En el día de hoy a mí me gustaría compartir un poco acerca de esa actitud que debemos de tener en momentos determinados. Dice el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Qué importante es que nosotros pensemos, sintamos, deseemos con equilibrio, con moderación, con coherencia. Porque a la hora de trabajar es muy importante el concepto que tú tengas de ti mismo. ¿Tú qué piensas de ti mismo? ¿Eres el mejor? ¿Eres el peor? Es muy importante tener un equilibrio de cómo nos sentimos, qué pensamos acerca de nosotros mismos. Si tú piensas que todo lo haces bien, vas a anular a mucha gente porque vas a querer estar siempre en esa primera línea. Si piensas que eres el peor, no vas a hacer nunca nada porque no te vas a ver capaz de realizar nada. Entonces, así que tanto pecamos por arriba como pecamos por abajo. Si yo pienso que no sirvo para nada, pues no voy a apuntarme, no voy a iniciar nada, ni voy a participar en nada. Si pienso que soy el único y el mejor, tampoco voy a dar lugar a que mucha gente participe, porque todo lo hago yo, todo lo nace de mí. Es importante, como dice Pablo, digo pues que nadie piense y tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Así que podemos pecar por exceso o podemos pecar por defecto. Y quiero añadir este texto que está en el libro de Éxodo para que podamos pensar que todo tiene un mecanismo de funcionamiento. Esto funciona de la siguiente forma. El Señor es el jefe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? El Señor es el que llama. El Señor es el que sitúa a cada uno en el lugar que puede ser útil para la obra de Dios. Nada nace ni se hace de manera individual, sino que Dios es el que llama. Si tenemos claro que Dios es el que llama, de ahí tenemos que partir. Porque Dios llama a todos para hacer un trabajo común. Pero yo puedo sentirme o apto para hacer el trabajo o con defecto para hacer el trabajo. Entonces, fijaros qué importante es que nosotros podamos sentir bien, tener un concepto claro de lo que yo soy y de lo que Dios requiere de mí. Fíjate qué texto más interesante dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, versos del 10 al 17. Entonces dijo Moisés al Señor: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes,
ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¿Alguna vez has tenido tú un pensamiento parecido de ti mismo? Recordar que Dios es el que llama. Y si sabemos cómo funciona el mecanismo, Dios llama y Dios te conoce. Dios no llama a desconocidos, llama a quien conoce. Y a quien conoce le deposita una función. Pero puede que yo pueda tener este concepto tan negativo de mí mismo. Yo no sé hablar, yo no sé hacerlo, llama a otro, esto no es para mí. Pero recordad, Dios es el que llama. Y Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, esa intención negativa o ese pensamiento negativo que en muchas ocasiones tenemos de nosotros mismos, debemos de, si no ignorarlo, no tomarlo en cuenta, porque Dios es el que te está llamando. Y todas las funciones que hagamos para Dios dependen del llamado. El llamado es el que te va a sostener en el tiempo en tu servicio a Dios. Si Dios capacita a los que llama, no tienes que preocuparte si no tienen formación, si no tienen mucha comprensión, si no saben mucho del tema, porque Dios te va a preparar para el trabajo que te va a encomendar, porque Él te conoce. Y si Él te llama, es porque sabe que tú eres capaz de realizar ese trabajo. Pero ¿cuánto tiempo nosotros estamos en nuestro deseo de servir a Dios con un pensamiento como este que tenía Moisés? Yo no sé hablar, soy tardo para hablar, esto no es para mí, llama a otro. Y sigue el texto diciendo que Dios le responde, ¿no soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Interesante, ¿no? A veces la actitud de confianza juega un papel importante no solamente en nosotros mismos, sino que los equipos funcionan si hay un nivel alto de confianza. Si no hay confianza, no hay forma de que nada funcione. Entonces, si yo no confío en mí mismo, difícilmente podré tener confianza en aquellos con los que yo quiero formar equipo. Entonces, si Dios confía en ti y has decidido formarte, prepararte, y Dios al que envía, capacita. Al que capacita, respalda. Y al que respalda, lo sostiene en el llamado que Dios da. ¿Somos conscientes del valor que eso tiene? Fíjate lo que sigue diciendo el texto. Entonces el Señor se enojó con Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y que habla muy bien? ¿Os acordáis que allí hablamos de complementariedad? Nos complementamos unos a otros cuando somos capaces de estar cercanos y de poder hacer labores y funciones conjuntas. Tú hablarás a él y él pondrá en tu boca las palabras que yo daré en tu boca. Y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él será a ti un lugar para tu boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Interesante este texto. No sé si, yo creo que sí que lo conocíais, pero es muy interesante porque en realidad Dios quiere contar con todos, porque en todos ve funciones y trabajos y habilidades que todos tenemos. Pero no sé si tú en ti mismo las reconoces. Todos en la obra de Dios somos útiles. ¿Estáis de acuerdo con eso? Todos en la obra de Dios somos útiles. No sobra nadie. Todo el mundo tiene habilidades para el trabajo y el servicio que Dios te va a encomendar. ¿Tú te ves útil para servir a Dios? ¿Te ves con habilidades para servir a Dios? ¿O tú no sabes hablar? ¿Tú no sabes decir? ¿Tú no sabes argumentarte? Esto no es para ti, esto es para el pastor.
En un cuerpo, como dice el capítulo 12 de Corintios, que es un solo cuerpo, pero tiene muchas funciones diferentes, ¿sí? Pero funcionamos como un cuerpo, como un todo. Pero todos los órganos de nuestro cuerpo funcionan de manera diferente, cada uno está colocado en su sitio. ¿Creéis que los órganos de nuestro cuerpo se han colocado cada uno como ha querido en el sitio? Pero dice el texto que Dios colocó a cada miembro en el cuerpo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Como Él quiso. Por lo tanto, hay un mecanismo o una forma de funcionar que procede primeramente de Dios, que confía en nosotros, que nos conoce, que nos ha dado habilidades para ponerlas a funcionar, solamente que nosotros tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos. Si yo parto de la idea que yo no sé, que esto no es para mí, que es para el otro, no estoy confiando en Dios que me ha llamado al servicio. Dios capacita a los que llaman. Y yo soy un ejemplo vivo de eso. Dios capacita a los que llaman. Y si Dios ha podido trabajar en mi vida, no te digo que tú eres mucho más, de más valor y más importante que yo. Dios está deseando contar contigo para la obra de Dios, para el servicio de la obra de Dios, del cual tú eres una parte muy importante. Tú no te puedes descartar, porque ¿qué miembro del cuerpo descarta al otro? ¿Qué miembro del cuerpo, diríamos, no sirve para nada? ¿A cuál de ellos quitaríamos? ¿Quitaríamos un riñón? ¿Quitaríamos un pulmón? ¿Quitaríamos algunas arterias o algunas venas que tú dices, esto no sirve para nada? ¿Quitaríamos algún nervio? Sí, todo en el cuerpo sirve porque Dios así lo colocó para que funcione. Por lo tanto, muchas veces ese pensamiento negativo, pesimista o de no tanto valor que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos, es un perjuicio para que la obra de Dios funcione. Yo no puedo pensar, yo no sirvo para nada. No está bien eso. Tampoco puedo pensar que sin mí las cosas no funcionan. Así que el texto nos llama a pensar con cordura, con moderación, con equilibrio, para que todos los miembros unos a otros se complementen y se lleven bien. Fijaros qué interesante lo que dice otro texto en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. El Señor respondió a Samuel: tú no mires el parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios tiene un criterio, y es que las apariencias no es lo más importante en lo cual Dios se fija para llamarte. Quizás aquí seamos unos más guapos que otros más hábiles que otros, estemos más presentables unos mejor que otros, demos el pego de lo que es y de lo que no es uno más que otros, pero ese no es un criterio que Dios utiliza. Entonces lo importante es ver cómo Dios en alguna manera decide cómo funciona el mecanismo. Y la apariencia no es algo que lo que Dios cuente para llamarte. Ni te va a pedir un currículum donde detalles perfectamente todas tus habilidades y todos tus conocimientos y todas tus destrezas para que Dios se fije en ti. De las cosas más denunciables, más rechazadas en los evangelios es la apariencia y la hipocresía. De las cosas que más se denuncian en los evangelios es la apariencia y la hipocresía. Así que Dios no se mira tanto en las apariencias. Dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Está claro que nosotros tenemos un criterio para valorar, para escoger y para llamar. Si no, mirar cuando mandamos
diferentes currículos a la empresa y te hacen una entrevista de trabajo. Y el que te entrevista, lo físico le impresiona mucho y juega un papel importante. Cómo vayas vestido, tu presentación. Sí. No esperes que te recojan para ser un ejecutivo de una empresa administrativa cuando vas en chándal, cuando vas con una mancha, dices, no te van a coger por eso. Ahora, si llevas un traje, una corbata, vas bien presentado, la presencia da un poco el pego, ¿o no? Juega un papel importante en la elección. Pero Dios no, para llamarte no necesita esa apariencia. Porque no mira según los criterios del hombre, no mira según la apariencia. Pues el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. Y toda mayordomía, todo servicio, tiene que tener un grado de fidelidad, lealtad y humildad. Aunque no tengan ni idea de cómo hacer las cosas. Es algo incoherente, podría haber Dios llamado en lugar de a Moisés a otro que hubiera hecho todo el trabajo de manera directa, sin tener un intérprete, un ayudante, podía haberlo hecho. Pero algo vio el Señor en Moisés que no tenía Aarón. Algo Dios ve en tu corazón que no tengo yo. Y por eso quiere utilizarte. Por eso quiere que tú seas una herramienta útil en las manos de Dios para el servicio que te va a encomendar. No te puedes descartar. Si el criterio tuyo es negativo, tú te vas a ver siempre incapacitado para el servicio a Dios. Así que cuando hablamos de tener un tiempo de calidad con Dios, en estas semanas, cuando hablamos de tener un tiempo bueno con Dios, es para que nuestro corazón se identifique con lo que Dios te quiere enseñar y tú puedas recibir algo de Dios en el cual tú puedas verte funcionando y practicando lo que la iglesia y tu vida de fe necesita. Y ahí Dios te va a enseñar y va a tratar contigo de que tus deficiencias, tus defectos y tus errores, Él es capaz de reconducirla para hacer el trabajo que te va a pedir. Nuestra mentalidad de servir a Dios en muchas ocasiones tiene una utilidad interna y una utilidad externa. Y siempre hemos dicho, si en la iglesia todos los puestos están ocupados, tenemos los músicos, la limpieza, la escuela dominical, el que predica, es decir, no tengo nada que hacer. Es un concepto muy corto, muy pobre, muy falto de intención y también con un espacio de un ámbito muy pequeño. Porque la necesidad de la obra de Dios es tan grande, es tan amplia, que faltan obreros para hacer ese trabajo. Si tú ves que todos los puestos en la iglesia están ocupados, no te ves realizando un trabajo de evangelismo alrededor de tus vecinos, por ejemplo. No te ves como la persona espiritual que Dios ha puesto en ese sector, desde el sitio donde tú vives, que la gente puede llegar a tomarte un consejo y pedirte que tú le ayudes. Porque todo lo centralizamos en un trabajo interno que prácticamente está estructurado y ya no tenemos espacio para más. Muchas veces nuestra mentalidad juega un papel negativo en aquello que Dios nos va a demandar. Entonces, ese tiempo de calidad con Dios es algo que nos va a ayudar a pensar que Dios quiere utilizar tus habilidades y tus dones. Por lo menos tienes uno. Uno seguro que tienes. Sí, a veces los conceptos que nosotros tenemos por delante para nosotros son importantes. Dios no mira lo que mira el hombre. Porque Dios mira el corazón. ¿Qué hay en tu corazón que podamos ofrendar a Dios para que Dios pueda utilizarte como una herramienta? Recordad que somos herramientas y utensilios en las manos de Dios, que solos no podemos hacer lo que Dios quiere. Pero recordar que Dios no mira lo que mira el hombre. Fijaros, ¿acordáis de aquella mujer que fue a ofrendar dos monedas
al lugar de las ofrendas. Pues delante de ella habían pasado un montón de gente que habían dado más que esa mujer. Sin embargo, el ojo de Jesús no se fijó en la cantidad de lo que dieron los que iban delante de la viuda. Se fijó en aquella que dio 2 monedas y dio un resultado. Y dijo, esta dio más que todos los que pasaron antes que ella. Ese es el criterio que Dios tiene de lo que hay en nuestro corazón. Las apariencias no son las que Dios se fija para valorar lo que tú eres. Así que si tú tienes un sentimiento equivocado o negativo o pesimista de lo que tú puedes aportar a la obra de Dios, es bueno que revisemos nuestra relación con Dios para que en alguna forma Dios nos pueda colocar en el cuerpo y en las funciones que necesita la iglesia de acuerdo a lo que Dios te va a demandar. Hay cosas que son imposibles para alguna gente, pero eso no te imposibilita para ser hábil en otras, ¿no? Gente que hablar en un parque, entregar un folleto y decirle, ¿sabes que Jesús te ama? Solamente eso es absolutamente terrorífico para eso. Imposible que tú puedas decirle a algunos hermanos o algunas hermanas que entreguen un folleto en un banco y le hablen directamente del Señor a alguien, porque le aterroriza. Dios no te va a pedir nunca eso, pero te va a formar para que tú puedas desarrollar tus habilidades en otros ámbitos donde eres útil para la obra de Dios. Pero el sentimiento de decir, yo no puedo, esto no es para mí, que lo haga otro, no te corresponde a ti. Tenemos que ser fieles a la demanda de Dios para hacer el servicio que Dios nos va a demandar. ¿Recordáis la parábola del fariseo y el samaritano? El fariseo y el publicano. Fijaros que Jesús está delante y en aquella forma de orar, el fariseo oraba consigo mismo y le decía a Dios todo lo abundante que había hecho. Pero tuvo un fallo. Y es que despreció al publicano. ¿Dónde pone Dios su mirada? ¿En lo externo o lo interno? Valoró mucho más la actitud del publicano que la exterioridad del fariseo. Entonces tenemos que tener claro que cuando Dios habla y confía en ti una función, es porque Él te conoce y sabes que puedes hacerla. Entonces no es bueno decir, esto no es para mí, porque Dios te va a formar. ¿Cómo es que nos formamos para el servicio a Dios? ¿Sabiendo todo del principio o dejándose llevar por lo que Dios va a añadir a tu actitud de fidelidad, de lealtad y de humildad? El que sirve a Dios, en la mayordomía que nosotros le damos a Dios, tiene que estar llevada por una actitud de fidelidad, de lealtad y de humildad. Y en ese entrenamiento Dios va a formarte, te va a aconsejar, te va a llevar para que no estés solo. Hay que recordar que el Señor ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas cosas hay que recordarlas para que nosotros no nos sintamos solos en la función que hacemos. Que Dios está ahí, que te demanda una función, que te deposita una actitud de confianza para que tú puedas hacer un trabajo y no vas a estar solo. Él va a estar continuamente a tu lado. Cosas buenas a recordar. El alfarero es ¿quién? Es el Señor, ¿no? ¿Y el barro quién es? Nosotros. ¿Podrá decir el barro al alfarero, esto no es así? Es decir, no podemos invertir los términos de cómo funcionan los mecanismos que vienen de Dios hacia el trabajo que tenemos que hacer. El mecanismo está claro. El alfarero es Dios y nosotros somos el barro. Y nosotros no podemos decir al alfarero cómo tenemos que decir o hacer las cosas, porque Él ha decidido hacerlas así. Y si Él confía en ti, no es bueno que tú desconfíes de ti mismo, porque Él confía en ti. ¿No? Así que como un carpintero tiene la visión que cuando quiere
tener algo claro en la mente, hacer una silla, un mueble, un aparador, una puerta, ve la madera. Y él sabe que de esa madera va a sacar algo bueno. Confía y lo hace. Pues tú eres un trozo de madera o de barro en las manos de Dios, donde Dios quiere depositar toda su confianza en el valor que tú tienes como persona y en lo que tú puedes desarrollar en el tiempo que tú no lo aprecias. Pero está en ti, eso está en esa madera, en ese trozo de mármol, en ese trozo de barro. Dios ya está viendo el valor de eso. Y Dios está viendo el valor que como material humano tienes tú. No eres algo desechable, despreciable, que hay que aparcar ahí y que no te puedes convertir en un jarrón chino, solamente para adorno. No puede ser. Entonces tú tienes que, en alguna manera, valorarte. Recuerda, no te puedes pasar por arriba, no te puedes pasar por abajo, tienes que pensar con cordura. Y pensar, si Dios me ha llamado, es porque confía en mí. No tengo las habilidades, pero si Él ha dicho que me va a respaldar, que me va a enviar y que me va a formar, tengo que confiar en que eso sea así. ¿No? No es bueno el pensamiento negativo, ni pesimista. No es bueno tampoco pensar que Dios te va a escoger por tu apariencia. Te va a escoger por lo que hay en tu corazón. Y seguramente habrá una buena actitud, una buena conducta, una buena, voluntad de servir a Dios. Porque en el fondo Dios nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, nos ha dado la esperanza y la promesa de la vida eterna, pero no para que esperemos quietos en un banco hasta el día que el Señor venga, sino para que en nuestra búsqueda, en nuestro tiempo de calidad con Dios, encontremos cómo el Espíritu Santo trata con nosotros, pueda sacar a la luz todas aquellas cosas que nosotros no estamos valorando y pueda decir, tú vales, como dice el programa, tú vales mucho para Dios. ¿Tú te lo crees? Tú vales mucho para Dios. Pero quizás la vida muchas veces te ha hecho coger un carácter negativo o pesimista. Te rechazaron de un trabajo, no te escogieron en primer lugar, te pusieron a deteriorar tu valor en la empresa. Es decir, miles de cosas han formado nuestra negatividad a la hora de decir, pues esto no es para mí, esto es para aquel. Y hemos entrado a la presencia de Dios, al conocimiento de las cosas de Dios, con una negatividad y con un pesimismo en nuestro carácter que no vemos la forma de aplicar la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, la actitud de Moisés no es a copiar. Yo no sirvo, no sé hablar, soy tardo. Es decir, esto no es para mí. Llama a otro. Y encima con queja, ay, esto no es para mí. Pero eso es muy común en las iglesias evangélicas. Cuando sellamos, estructuramos que los trabajos de la iglesia son ya los que están adjudicados. Música, limpieza, escuela dominical, la mesa, entonces yo ya no tengo más que hacer. Cuando tenemos esa mentalidad, estamos reduciendo el ámbito de trabajo que el Espíritu de Dios quiere enseñarte para que tú puedas desarrollar aquello en lo que Dios va a depositar y te va a demandar. ¿Entendéis? Es decir, fijaros qué importante. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando sois débiles, entonces, ¿qué ocurre? Es cuando estamos fuertes, porque estamos depositando toda nuestra habilidad, toda nuestra capacidad, todo lo que nosotros somos en las manos de Dios. Pero cuando queremos depender por nosotros mismos, el mecanismo que Dios ha establecido de cómo funcionan las cosas no se activa, se paraliza, porque nos estamos jactando, estamos diciendo que somos pues, gente que sabemos funcionar sin la intervención de Dios. Y recordar que
puede ser muy hábil en los números, puede ser muy hábil en la medicina, puede ser muy hábil en un montón de profesiones que la vida social nos ha permitido tener. Pero estamos trabajando para el reino de Dios. Y tenemos que entender cómo funciona el mecanismo del reino de Dios para hacer la obra de Dios. Y ahí es donde el trabajo en equipo tiene una amplitud muy grande, pero la concepción que tenemos de nosotros a nivel particular juega también un papel muy importante. Porque si tengo un papel negativo acerca de mí mismo, cuando yo caiga en algún grupo de trabajo, también la voy a tener del resto de los que componen ese grupo. Así que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es no solamente que Dios te ama, no solamente que Dios tiene intención de depositar en ti una confianza para demandarte un trabajo. No solamente que Dios tiene claro cómo funciona y que sobre todo tus apariencias no son las que Dios ha valorado para llamarte. Dios no ha mirado tu currículum para depositar una confianza en ti. Dios está mirando tu corazón. Y es en alguna forma el argumento que tenemos que librar en nuestro tiempo con Dios. Señor, ¿qué estás demandando de mi vida? ¿Qué estás intentando hablarme acerca de cómo servirte y cómo ser una herramienta y un utensilio útil en tus manos? Porque Dios confía en ti. ¿Tú eso te lo crees? Dios confía en ti. Y confía en ti porque tienes la capacidad y tienes las actitudes que igual tú todavía no te has visto, pero que cuando los ponemos en esa actitud de fidelidad, de lealtad y de humildad a Dios, en ese trato que Dios va a tener con nosotros, nos va a preparar para la obra. Antiguamente, cuando yo me convertí, que Dios te llamara a la obra era que Dios te iba a mandar a África. ¿Sí? Y si me manda a un sitio, no sé cuánto, yo ni siquiera digo, Señor, quiero servirte, porque estábamos asustados, por lo menos yo, esa es mi experiencia. Y si Dios me manda a un sitio, no sé cuánto, y un miedo. Éramos gente que habíamos crecido con miedo porque había unos llamados a servir a Dios de la marinera, ¿entiendes? Pero cuando entramos en el ambiente de la comunidad, en la comprensión de lo que es la iglesia, en el objetivo común de lo que es el reparto, el anuncio y la predicación del Evangelio, que es alcanzar gente para Cristo y llevarlas a los pies de Dios, ya el miedo de ir a África se me ha quitado. El miedo de ir a Latinoamérica a predicar se me ha quitado. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos latinoamericanos, africanos, tenemos de todos los países en Antequera. 78 nacionalidades viven en Antequera. 78, de las cuales 15 o 16 confluyen en la iglesia. ¿Sabéis el potencial que es tener ese tiempo de calidad con Dios para alcanzar a la gente que hay en Antequera? Porque no pensamos muchas veces el alcance de lo que Dios puede hacer contigo en tu barrio cuando tienes, pues, a lo mejor 10, 12, 3 o 4 nacionalidades en tu barrio. Insistimos en ser el predicador, el músico o maestro de escuela dominical. Siempre la misma rutina. Como esto está ocupado, yo no tengo sitio. Pero si tienes un campo de evangelismo en tu barrio con un trabajo impresionante, donde puedes ser el consejero espiritual de esas personas, y te insistes aquí, que el trabajo se reduce a 4 horas a la semana si acaso, y tienes luego lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo en tu barrio, donde no ves la necesidad de ejercer lo que Dios te va a demandar. Y no vemos la posibilidad de decir, si
En CEAR de calle Belén hay 15, 20 o 14 nacionalidades de África. La mayoría musulmanes. Y lo vemos de andar por las calles, jóvenes, pareja, ya algunas mujeres se ven. Tenemos África en Antequera. Así que no tenéis, si tú en tu tiempo de caridad con Dios, Dios te manda a África, te ha decidido, predica el Evangelio en Antequera, que tiene mucha gente. ¿Sabéis lo que es un africano que convierte su vida a Cristo siendo musulmán cuando vaya de nuevo a su país? Va a predicar el Evangelio en la lengua natal de su propio país. No va a tener dificultades de estar allí porque es natal de ese país. Y nosotros muchas veces estamos aquí recogidos entre cuatro paredes, si es que lo tenemos todo a la mano. Solamente en ese tiempo de caridad con Dios, Dios te va a enseñar cómo trabajar. Tenemos a Brasil en Antequera. Más de 2.000 brasileños en Antequera. Y venezolanos ya ni te digo, esto está plagado de venezolanos. 200 nada más, bueno, muchos. Hace 20 años no había ninguno. Ahora hay 200. Gracias a Dios. Así que los hermanos venezolanos, los hermanos brasileños, colombianos, bolivianos, a todas las necesidades que tenemos una calidad de vida con la gente de nuestro propio país en Antequera. Y sin embargo, pensamos, yo no tengo nada que hacer, esto no es para mí, esto es para el pastor. Pero si tú eres venezolano, eres brasileño, eres africano, a ti te van a escuchar mucho mejor que a mí. Ese campo tiene un potencial increíble. Colombianos, es decir, que somos ingleses también hay muchos, de Nueva Zelanda no sé si hay muchos, pero ingleses sí hay muchos. Fijaros qué potencial. Sin embargo, el pensamiento a veces es, yo no puedo, yo no sé hablar, esto no es para mí. Si Dios te llama es porque tienes algo que aportar a la obra de Dios. Es porque confía en ti. Así que mi consejo en esta mañana es que podamos entender cómo funciona el mecanismo de Dios, la confianza que Dios ha depositado en ti, aparta aquellas cosas que son negativas, que te hacen incapacitarte, inhabilitarte, es decir, con el culto del domingo ya tengo bastante para que pueda esperar al Señor con garantías. No. Si Dios te ha dado un talento, 2 o 3, por miedo no lo entierres, porque el que lo entierra sí que Dios le va a demandar más responsabilidad. Tuve, pero lo enterré, me dio miedo y lo enterré. No, si Dios te ha dado un talento, te ha dado una capacidad, úsalas, ponlas en práctica, ponlas en funcionamiento para la obra de Dios, que el que pone eso produce. Pero por eso el pensamiento negativo juega un papel muy malo, porque te incapacita. Y lo que eres, lo escondes. Como yo no tengo libertad para hacer esto, lo escondo, que lo haga otro. No, si Dios te lo ha demandado a ti. ¿Sí? Así que fijaros lo importante que es que nosotros podamos tener estos criterios claros. Tú vales mucho para Dios. Despégate, deshazte de aquellas cosas que te hacen tener una negatividad de lo que tú puedes aportar. Y en tu tiempo de calidad busca dónde Dios te quiere utilizar. Dónde Dios quiere hacerte funcionar. En aquello que te da miedo, seguramente no será lo que Dios te demande. Será otra cosa. Pero ocupa tu sitio. Igual que en el cuerpo, es uno y tiene muchos miembros. Todos son útiles. Todos. Hasta el más simple. Se viste con mayor decoro, dice el texto. Y que Dios, en alguna forma, es el que deposita y demanda la función. Y luego en la iglesia, en un término normal, como hemos escuchado muchas veces, la iglesia no da dones.
lo reconocen cuando funcionan. Si tú quieres comenzar a funcionar, déjate ver, practica, inténtalo, te equivocas, te levantas, pero finalmente Dios te va a preparar para el funcionamiento. La Iglesia no da dones, los reconoce. Así que en tu funcionamiento vamos a ver que esa es tu habilidad que tenías ahí escondida y que al no ponerla en práctica nadie sabía que la tenías. Por eso Dios, en nuestro tiempo de calidad, te va a hablar. Porque Él es el que va a poner en ti la carga de un trabajo, de una función, de una actividad en la iglesia, pero es Él. Porque Él coloca en el cuerpo como Él ha querido a los miembros, no el pastor. Dios. Él es el pastor de nuestras vidas. Y Él sabe la necesidad que tiene la viña. Y a nosotros nos pide que roguemos, ¿qué? Al Señor de la viña. Porque la miel es mucha y los obreros son pocos. Todos los obreros que Dios llama no los va a llamar a la misma función, los va a llamar a diferentes funciones, donde tú seguramente vas a tener tu lugar. Así que si nuestra oración sube al cielo, Dios va a levantar llamados de hombres y de mujeres, de jóvenes al servicio a Dios. Con la edad de Natanael, estábamos hartos de recorrer pueblos, folletos, repartimiento de Biblias, predicaciones en todos los pueblos de aquí. Habíamos leído la Biblia por lo menos ya 3 veces con la edad de Natanael. Jóvenes sin entendimiento y sin preparación. Bernardo te decía, ¿allí qué vas? Allí que íbamos. Nos topamos y nos equivocamos, pero allí íbamos. Y eso nos enseñó. Ayer escuchábamos que sin errores y sin fallos y sin ponernos a funcionar no vamos a aprender nunca. Así que esos primeros pasitos que tenemos que dar, que nos vamos a caer, que nos vamos a desanimar, que nos vamos a venir abajo, que vamos a querer tirar la toalla, esos primeros pasos son los que nos van a enseñar. Pero si no los das, no vas a aprender nunca. Entonces, no estructures el funcionamiento de la iglesia con 4 o 5 historias que hay a nuestro alrededor y eso es lo que te incapacita para ver más ampliamente que el trabajo para Dios es mucho, que es muy amplio y que tú tienes cabida. Que tú tienes tu lugar. Que hay cosas internas, por supuesto, pero el trabajo externo con creces 10 veces más superior al que se hace dentro de la iglesia. Que es sota, caballo y rey, y jueves, algunos días por la mañana y un domingo por la mañana. Ese es el trabajo interno. Pero en la calle, indudablemente, el trabajo es 10 veces mayor. Sí. Oramos y damos gracias a Dios por la forma en que Dios quiere contar contigo. Dios quiere, quédate con eso, Dios quiere contar contigo. No aparentes ser lo que no eres. Ve a Dios exactamente como eres, porque Él no necesita un currículo donde tenemos que demostrarle nuestras habilidades. Dios te conoce. Dios te conoce. Y si toda tu vida tu anhelo ha sido hacer cierta cosa, pero no te has atrevido, pues el ejemplo de Moisés nos puede servir. Tú no te preocupes, que yo te he escogido a ti. Pero el plan B es que Dios le descubrió a Moisés que tenía a Aarón. La función te la delego a ti, pero te voy a buscar el complemento idóneo para que tú puedas llevar a cabo la función que yo te he encomendado a ti. Él hablará, tú serás para él su boca. Dice, pero tú me vas a representar a mí, a Dios. Así que si Dios decide, pues nosotros obedecemos. Padre, te damos gracias en esta mañana
por el tiempo y la oportunidad que tú estás teniendo en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros entornos. Y queremos, Señor, darte gracias por la confianza que tú has depositado en nosotros. Te pedimos que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo pueda, Señor, usarnos, pueda, Señor, utilizarnos como esas herramientas que tú necesitas para que tu obra continúe, Señor, en su desarrollo y en su crecimiento. Queremos agradecerte por tu gracia y por tu misericordia. Bendice, Señor, nuestras circunstancias y bendice, Señor, aquellas debilidades, aquellos miedos, aquellos temores que no, Señor, tenemos total libertad para deshacernos de ellos. Queremos que tu Espíritu Santo caiga, unja nuestras vidas, nos dirija, nos aconseje y nos dé la fortaleza que necesitamos para hacer tu obra. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y las mujeres recordar el sábado que viene a las 5:30